Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Continuamos en Contextos. La pregunta de hoy: ¿cómo avisora usted la cuesta de enero para este año? Y es el tema de nuestra mesa de análisis, precisamente la cuesta de enero todo el año. Y le damos la bienvenida a Socorro Muñoz. Ella es economista y editora de la sección de finanzas del Siglo de Torreón. Cori, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Está también con nosotros el licenciado Alfredo Mafud Caim, él es subdelegado de la Profeco en Torreón. Alfredo, gracias por acompañarnos. Juan, muy buenos días. Socorro, muy buenos días. Un gusto saludarlos. Y bueno, pues con ellos vamos a hablar sobre esto de que pues ya la cuesta de enero será también de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta diciembre, una cuesta de todo el año. Y que si bien antes se decía que debido precisamente a pues la crisis económica que es ya vamos a decir que ancestral en este país nuestro, o crónica, la crisis crónica, bueno, pues antes se decía que la cuesta de enero duraba un mes, era de enero, febrero, y ya como en marzo empezaríamos a ver que ya terminara esa cuesta. No, pues ahora es todo el año, pero pues que sean quienes realmente saben al respecto, quienes nos aclaren un poco el panorama. Socorro Muñoz, como economista y editora de la sección de finanzas del Siglo, ¿cómo avisoras esta cuesta de enero para este año? ¿Qué es lo que podemos esperar los mexicanos y los laguneros en particular? Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien la percepción, ¿no?, de que la cuesta de enero se prolonga todo el año. Podríamos a lo mejor hacer una división de un semestral, ¿no? Podríamos hablar que hay una cuesta, se podría hablar de una cuesta de 3 meses en la que nos estamos recuperando de pues los gastos, ¿no? Los gastos de diciembre. Y bueno, en este caso hoy se prolongan también con lo del Buen Fin, se alargan un poquito. Eso, en esa parte, ¿no? Unos 3 meses de gastos, otros 3 meses en los que de alguna manera el trabajador o el ciudadano común pues sufre el impacto, ¿no?, de todos estos incrementos que vinieron en enero, porque hay que hablar que la cuesta es un impacto que se vive de los gastos de diciembre. Sin embargo, pues ahora iniciamos con gastos en enero, entonces podemos hablar de otros 3 meses en los que de alguna forma el ciudadano va a recibir los impactos, ¿no? Entonces hablamos todavía ya de un semestre difícil y de otros 6 meses de incertidumbre, ¿no? Porque de alguna manera estos escenarios de descontento social han ido escalando a nivel nacional y a nivel regional también se puede decir. Entonces podemos ver que a lo mejor estos 6 meses del segundo semestre del año va a ser totalmente de incertidumbre. Ahora bien, en este sentido ya es un hecho y es una obviedad de que este incremento a la gasolina, a las gasolinas y al diésel, a la energía eléctrica y al gas, bueno, pues obviamente va a repercutir en la industria, va a repercutir en el comercio, va a repercutir en la actividad primaria, que es la agricultura y la ganadería. Y ya, bueno, aquí tuvimos la semana pasada el presidente nacional de los tomateros que decía, nosotros no vamos a poder absorber el gasto. Ya lo dijeron los industriales, ya lo dijeron los comerciantes. Entonces es un hecho que el que va a terminar pagando los platos rotos pues es el ciudadano común, es la familia, vamos, es el ama de casa, es el padre de familia, son los hijos. Y a final de cuentas pues es el consumidor, digamos, el consumidor final, el que va a cargar ahora sí con el peso mayor de esta cuesta de enero. Desde el punto de vista del subdelegado de la Profeco, Alfredo Mafud Caim, ¿qué le espera al consumidor en esta cuesta de enero todo el año? Bueno, buenos días, coincido con lo que comenta Socorro. La cuesta de enero ya es una frase que oímos año con año y creo que en gran medida se debe a algo que la Profeco trata de transmitirle a los ciudadanos, a los consumidores permanentemente, que es una organización de sus gastos, el sentarse en casa, el hacer presupuestos, el ver con qué ingresos contamos, qué es lo que no podemos, qué es lo que sí podemos, y tener mucho más orden y responsabilidad a la hora de comprar o de adquirir productos o servicios. Definitivo,
el mes de diciembre y bueno, me voy un poquito más atrás, lo comentaba Socorro, con el Buen Fin, empieza a desarrollarse ese consumismo inherente a lo que es las fechas navideñas y que desgraciadamente por esa ilusión, deseo y necesidad, pues la gente hace compras de alguna manera irresponsable. Nos dejamos llevar por la mercadotecnia, por esas grandes promociones, porque son promociones, no son ofertas. ¿Cuál es la diferencia entre promoción y oferta? Es un descuento directo al producto, cuesta 10 pesos, el valor normal es 10 pesos, va a costar 5 y tú desembolsas 5 pesos, es una oferta. Correcto. Y una promoción es compre a meses sin intereses. Correcto. Compre hoy y empiece a pagar en marzo del año que entra. Y creo que esa es una gran diferencia en la que nos confunden un poquito consumidores, porque a fin de cuentas lo vamos a tener que pagar. O sea, la oferta te baja el precio, la promoción te da plazos para el pago. O sea, una promoción son 2 por 1, o 2 por 1, sí. 3 por 2, esas son promociones. Pero desgraciadamente, y sí lo digo claro, estas promociones de mes sin intereses, esa gran estrategia de mercadotecnia, gracias, de los monederos electrónicos, pues sí te están dando una rebaja en el precio, pero te están condicionando a que regreses y la siguiente que vas, pues vas a comprar algo más caro y entonces eres permanentemente cautivo. Es mercadotecnia, es negocio. ¿Eso no se ha regulado? Por la Profeco no. ¿No? ¿Y debería de regularse? Yo siento que sí. Yo siento que sí, porque hablamos mucho de muchos negocios que se dedican al cobro de intereses, claro. Incluso la propia banca. Claro. Pero ¿qué tan claras están las reglas en esos cobros de intereses? ¿Cuáles son las fórmulas en las que a ti te hacen mes con mes, o si te atrasas, o si pagas el mínimo? Fíjate, un dato que maneja la Conducef que a mí me preocupa. Si tú una tarjeta de crédito usas tu tarjeta de crédito y pagas los mínimos de una cantidad que debas y pagas el mínimo de la tarjeta, vas a tardar 8 años en poder pagar eso. Entonces, ¿cómo están esas fórmulas que integran ese cargo de intereses que son cuentas impagables? Y creo que todo eso va abonando, independientemente de las situaciones que se viven en la economía de los países, como la que estamos viviendo en el arranque del año, es cómo está planteado de fondo todo, que nos enrola a ese consumismo, pero que nos afecta a ser deudores permanentes. Oye, a propósito de esto, Alfredo, por ejemplo, cuando tú aprovechas las promociones de los centros comerciales y que te dicen a tantos meses sin intereses, y entonces la señorita en automático te dice, ¿a cuántos meses se los pongo? No, pues ya, póngamelo un mes porque lo quiero pagar un mes. No, es que el sistema me dice que tienen que ser 3 meses. Quiere decir que de todos modos estás pagando intereses. Mira, el riesgo, y lo hemos comentado en esta mesa muchas veces con esos meses sin intereses, o sea, si tú eres, que sé que sí hay personas, pero no creo que seamos la mayoría, que seamos tan ordenados para decir, si tú el día 5 de cada mes tienes que pagar los 10 pesos del refrigerador, los 5 pesos de los zapatos, los 2 pesos de toda la cantidad de compra, los vales que hay tanto que vas pagando, paseo, con un día que te pases y que no cumplas el día 5 porque se te olvidó, porque ese día no tuviste dinero, porque se te enfermó un familiar, te compran los intereses inmediatamente se rompe el esquema de no intereses. Y empieza la bola de nieve. ¿Sí me explico, pero Marcela? ¿te compran el interés de un día o de todo el mes? No. Se rompe la promoción de meses sin intereses. Ah, ok, ya Tú no puedes ya fallar, no es un compromiso de pago. Entonces, esa gran compra se me hace que mucha gente no lo sabe. Y fíjate, Marcela, que ese es, igual lo comentamos aquí, que sí es preocupante. Insisto, los deseos como seres humanos y la necesidad que tenemos de muchas cosas es importante. Pero, ¿cuánta gente, y con estos grandes meses sin intereses, cuánta gente firmó el pasado noviembre el Buen Fin? Pero ¿cuánta gente debe el Buen Fin del año pasado, del año antepasado, del año antepasado? Porque son plazos de 12, 24, 18, 24, 36 meses. Una persona, nosotros arrancamos el Buen Fin al minuto 1 de ese viernes. Y en ese establecimiento que estábamos a las 12 de la noche, veo a un muchacho joven salir con una pantalla, pero inmensa. Dije, qué padre, güey, ¿a cómo te la dejaron? ¿Qué oferta te di? Oferta, para mí es bien importante. Para que realmente te beneficie en tu casa, tiene que ser oferta. Claro. Y me dijo, pues no sé, pero me la dejaron en 20,000 pesos. Y le dije, pero 20,000 pesos es mucho dinero, mi amigo. Y me dijo, pero imagínese, me la dieron a 36 meses para pagar, está regalada. Pero ese es un compromiso de pago, Juan.
Entonces, es donde creo que tenemos que enfocar. Hay que entender que las economías viven situaciones complicadas, el tema que estamos viviendo en el arranque de año, todo lo que podemos hacer, pero si no tenemos una buena planeación, si no tenemos la madurez y la fortaleza de decidir en familia qué podemos y qué no podemos, nos van a pasar. Lo comentaste, Juan, iniciando, no es la cuesta de enero, es la cuesta del año. Pero hay otro factor muy importante que no debemos soslayar, Alfredo, y es el hecho de la falta de costumbre que tenemos de leer la letra chiquita, de no leer la letra chiquita, porque mira, yo me quedé sorprendido de una radioescucha que vino a decirme, en una tienda de zapatos, se sacó los vales de zapatos y todo eso, entonces se tardó un día en pagar. Los intereses en este caso es lo de menos, porque lo demás es la penalización. Es decir, ella estaba pagando 150 pesos cada 15 días por 10 pares de zapatos que sacó para toda su familia. ¿Sí? Entonces, sí, a un año sin intereses, ¿sí? Nada más si cada 15 días tenía que pagar sus 150 pesos, ¿sí? Por un día que se tardó, le cobraron 250 pesos de penalización. Es decir, más de lo que era el pago quincenal, más aparte los intereses, ¿sí? Entonces dice, ¿pero cómo es posible? Dice, sí, mire, aquí está en el contrato, en la letra chiquita. Que no lo leyó. No lo leí. En este caso es correcto. Hay muchos establecimientos, la gran mayoría, que necesitan tener ante la Procuraduría Federal del Consumidor registrado un contrato de adhesión. Esto va muy enfocado a casas de empeño, va muy enfocado a muchos sectores de negocios, para que en ese contrato esté supervisado y aprobado, para que las reglas de operación sean muy claras. Porque ese es un robo, ¿no? Mira, aquí lo importante, no, Juan, coincido con Marcela, no. El problema porque es que tú estás pero firmando. No es que lo aceptes, si no lo lees, entonces eso es donde tenemos que anticiparnos. Claro. Si te están ofreciendo, ¿qué revisa la Profeco en su primer impacto, que es el comportamiento comercial, que lo vemos y lo platicamos en restaurantes, en bares, en tiendas, que el precio está exhibido a la vista y las condiciones de la venta? Entonces, tú tienes que tener la responsabilidad de leer qué es a lo que te está sujetando, porque si la firma la pones, sujetas a eso. ¿Qué pasaba con los contratos de Telcel? Y he hecho este ejemplo y pregunta muchísimas veces. Marcela, ¿tú leíste cuando sacaste tu celular el contrato? Ojalá ya me digas que sí, porque no me he encontrado a nadie. Yo te voy a decir la verdad, no lo leí, porque yo no lo hice, fue una cuestión de la empresa. ¿Sí? Ok. Pero los que yo he comprado, por ejemplo, para mis hijos, la verdad, jamás los he leído. Y en esas letras que comenta Juan es donde estás aceptando. Entonces, cuando llegas, por eso en este sentido sí quiero comentar, aunque nos debemos un poquito, la reforma de telecomunicaciones surtió efecto desde el primer día que se empezó a implementar. Unas se implementan rápido, otras no tan rápido, pero hoy por hoy tenemos reglas muy claras y todos pagamos un ahorro real en el bolsillo de nuestras familias con la reforma del Gobierno de la República de Telecomunicaciones, porque hoy por hoy no estás obligado a un plazo concreto con una compañía. Si tú no estás contento y tienes problemas con esa empresa, cambias y tienes muchas ventajas, y tenemos como Profeco muchas herramientas de defensa. Bueno, entonces hay que leer, Juan. Claro, no lo hacemos. Vamos a hacer una pausa, son las 9:18. Luego de la pausa vamos a establecer un enlace telefónico con Eduardo Castañeda, el expresidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Torreón y también, expresidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. Vamos a conocer el punto de vista empresarial en torno a esta cuesta de enero todo el año. Siga con nosotros. Contextos. Radio Consentido. Continuamos. Nuestra línea telefónica 711-0260. Correo electrónico contextos@gremradio.com.mx. Encuéntranos en Facebook y síguenos en Twitter, Noticieros Grem. Son
las 9 de la mañana con 24 minutos y bueno, pues continuamos en esta mesa de análisis, la cuesta de enero todo el año. Nuestros invitados: Socorro Muñoz, economista y editora de la sección de finanzas del Siglo de Torreón; Alfredo Mahfoud, subdelegado de la Profeco en Torreón; y recibimos vía telefónica a Eduardo Castañeda, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana y expresidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, y bueno, pues un empresario comprometido con su región. Don Eduardo, buenos días, gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis. Don Juan, buenos días al auditorio. Y bueno, para que nos dé su punto de vista, ¿cómo avisora la cuesta de enero para este año para el sector empresarial? Bueno, mire, pues sobra decir, ¿verdad?, que es un entorno difícil, ¿verdad?, con esto, sobre todo con los incrementos de los energéticos, gasolina, gas, energía eléctrica. Pues definitivamente esto son insumos que tanto la población civil, el comercio, la industria, son energéticos que necesitamos todos los días, y que desgraciadamente nuestro gobierno, por sus malos manejos de nuestra economía, sus despilfarros en que ha incurrido, ¿verdad?, pues ha tenido que incrementarlos, pasando el costo pues a la población, ¿verdad?, porque desgraciadamente estos incrementos tienen un efecto dominó, ¿verdad?, caen en las industrias, elevan los costos, y bueno, los insumos después, los productos son más caros para la población en general. Entonces vemos que es un inicio difícil, ¿verdad? Pero bueno, los mexicanos no es la primera crisis que sorteamos, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que poner inteligencia, pero no hay que olvidar, ¿verdad?, que toda esa parte de esta crisis, aunque dicen que es de entorno internacional, no es tanto. Sí lo hay, pero parte de esto es de los malos manejos que hace nuestro gobierno federal priista. Don Eduardo, dicen que a río revuelto ganancia de pescadores, y en este caso, usted mismo lo ha dicho, realmente el costo final pues se le traslada al consumidor final, y de ese costo que se le traslada al consumidor final, pues seguramente queda un remanente, ¿no?, para los empresarios. Mire, bueno, como hay empresarios buenos, hay empresarios malos, ¿verdad? Pues muchas veces hay que tener mucho cuidado en fijar cómo se van a incrementar, ¿verdad? Porque el hecho de que la gasolina aumente un 20%, pues no le va a aumentar uno el 20% a los productos, ¿verdad? Hay que ver, qué porcentaje la gasolina es de nuestra producción o de nuestro costo, y ese sería pues el incremento, ¿verdad?, el incremento que debería de aplicarse. Pero hay quienes sí lo hacen, don Eduardo. De hecho, simplemente en materia de transporte, en algunos casos va a ser arriba del 20% el incremento. Es lo que le decía, don Juan. Bueno, hay gente que actúa bien y hay gente que no actúa tan bien, desgraciadamente, ¿verdad? Entonces, como le digo, nosotros en los organismos empresariales discutimos mucho eso, lo planeamos mucho eso, ¿verdad? Que pues ya vemos el hartazgo, el enojo de nuestra población, ¿verdad? Y nosotros no queremos, los empresarios, no queremos ser motivo de echarle más fuego, más gasolina, ¿verdad?, a ese fuego, haciendo incrementos que no deben de ser. Nosotros hemos insistido mucho, ¿verdad?, que si los combustibles es el 10% de su costo, bueno, calcúlalo ahí un poquito, ¿verdad?, qué tanto te va a afectar, y que ese sea el incremento que debe de ser, ¿verdad? Entonces, pues, en los organismos, ¿verdad?, hay esa conciencia. Habrá quienes no la sigan, ¿verdad?, desgraciadamente, pero la mayoría sí estamos conscientes de eso, y no queremos ser parte de la ruina a la que nos ha llevado
nuestro gobierno, ¿verdad?, de la economía que estamos viviendo. Ajá. Don Eduardo, buenos días. Le saluda Marcela Pámanes. Buenos días, Marcelita. Buen año, don Eduardo. A pesar de todas las circunstancias, déjeme preguntarle algo. ¿Ya se han reunido las cámaras para fijar posturas en torno a este tema? ¿Y de qué manera pudieran hacer las empresas y quienes están asociados en torno a las cámaras y a los organismos empresariales como para hacer más eficiente su economía y bueno, tratar de que esta cuesta, que no será de enero, sino de todo 2017, vaya usted a saber si 2018 y 19, va para poder sobrevivir, que creo que en este momento muchas de las actitudes de los empresarios es pues de sobrellevar esta situación y continuar en el mercado, que las condiciones no los desplacen y no los obliguen a los cierres. Así es, mire, Marcela, ha habido reuniones informales. Ha habido reuniones informales desde los últimos días de diciembre, en estos días, ¿verdad? Ayer tuvimos en la mañana una reunión, pero no ha sido una reunión formal de consejo. Hemos reunido consejeros, hemos comentado la situación. La primera semana de enero es difícil porque, pues bueno, mucha gente trae actividades todavía de vacaciones, trae actividades, iniciar un año, ¿verdad?, con todos los negocios es un poquito difícil porque sí hay mucho trabajo, pero yo creo que en la segunda semana la semana que entra sí vamos a tener reunión en el CLIP, vamos a tener reunión en la Cámara, formalmente reuniones de consejo, y después es donde ya podríamos emitir, ¿verdad?, formalmente una posición. Ajá. Ahora, don Eduardo, ¿cuál es la opinión que tiene usted específicamente sobre todas estas manifestaciones y sobre todos estos reclamos que se han venido haciendo a lo largo y ancho de la República? Bueno, yo participé, ¿verdad?, el lunes en una manifestación de rechazo, de repudio a la actuación del gobierno federal, ¿verdad?, que está haciendo, de que cómodamente incrementa los carburantes, hidrocarburos. Y eso es una posición muy cómoda. Súbele 2 pesos a la gasolina, súbele a la electricidad, súbele al gas, ¿verdad? Es un aumento disfrazado de impuestos. Entonces, pues nosotros estamos completamente en contra de esto. Nosotros apoyamos la manifestación, más no bloqueos, más no pillaje, ¿verdad? Y nosotros sí nos manifestamos, ¿verdad? En un periódico nos manifestamos abiertamente en nuestras declaraciones. Uh-huh. Muy bien, don Eduardo, pues y finalmente, ¿qué van a hacer las cámaras? Es decir, esto que acaba usted de decir es muy importante, el hecho de que hay algunos empresarios buenos, pero hay otros que no son tan buenos, y el hecho de que los incrementos no se están dando en proporción no al 20% del aumento de la gasolina, sino en proporción a lo que va a incrementarse el producto o servicio que se está brindando. En este sentido, ¿habrá algún pronunciamiento por parte de las cámaras para frenar esta oleada de incrementos a productos y servicios? Esa es la intención, ¿no, Juan? ¿Verdad? Que los consumidores o la población en general salga lo menos afectada del daño que está ocasionando las actitudes de nuestro gobierno federal. Bien. Don Eduardo Castañeda, nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. Estamos a sus órdenes. Y tenemos más comentarios del auditorio. ¿Cómo visora usted la cuesta de enero para este año? Nos dice Jaime Torres: yo quisiera colaborar en lugar de ver la problemática, plantear soluciones. Tenemos que hacer un consumo responsable, evitar viajes innecesarios, ser autoproductores. Una planta de tomate produce casi 100 kilos de tomate al año. Una planta de chile satisface casi a 5 familias. La señora Madero dice: me enteré en un noticiero que esa alza del 20% estaba programada para 2018, pero que le dio miedo al PRI.
porque el 2018 es año político, año de elecciones. Saludos al señor Alfredo Mafud, que es uno de los funcionarios que, como dice Lic Ceballos, que sí funcionan. Evodio García, ¿por qué la Profeco no se manifiesta con el gobierno ante lo que prometió de que iba a bajar la luz, el gas, etcétera? Que se manifieste con el gobierno federal, porque el que la está llevando es el consumidor, dice Evodio García. También Margarita Ríos dice: qué bueno que invitaron a una economista. Me gustaría que ella me explicara bien a bien, siendo que yo no soy economista, el porqué de ese gasolinazo, si fue realmente por la reforma energética, si fue por impuestos, si fue por los precios internacionales del petróleo, o si fue, como siempre, el afán del gobierno de amolarnos. Socorro Muñoz. Bueno, pues interesante la pregunta, ¿verdad? Más que nada, bueno, ahorita hablando un poco de que nos falta cultura como consumidores, ¿no? Leer las letras chiquitas y estar al pendiente. Pero ¿qué otros elementos deberemos de tener en el radar? O sea, como ciudadano común, ¿no? Son 3 variables básicas que tenemos que tener claras. Una de ellas es el tipo de cambio. El tipo de cambio ahorita se ubica rozó casi los 22 pesos en la semana por el efecto Trump. Otra es el precio de la gasolina y el otro es las tasas de interés. El primero es el tipo de cambio. ¿Cuál es el efecto que tiene el tipo de cambio? Bueno, estas 3 variables tienen un efecto multiplicador en toda la economía, ¿sí? ¿Y cuáles son, en este caso, para el tipo de cambio? ¿Cuál es el efecto que tiene o por qué es tan importante? ¿Por qué se pone luego, ¿no? Cuando sube, cuando se deprecia el peso? Bueno, pues porque tiene un impacto en el proceso productivo. La mayor parte de los insumos que las empresas tienen, insumos o productos, se importan. Incluso las que son exportadoras tienen que importar algunas partes de sus insumos. Entonces, al momento de darse un incremento en el tipo de cambio, una depreciación, como se conoce, o bueno, como se decía anteriormente, una devaluación, en este caso las empresas pues tienen que incrementar sus precios, ¿no? O sea, en sus productos. Y por otro lado, bueno, está ese efecto, ¿no? En el tipo de cambio. El otro es el precio de la gasolina. Específicamente, pues es lo que nos tiene a todos muy molestos, muy indignados. ¿Por qué? Porque es uno de los productos, lo comentaba ahorita, como la sal, ¿no? La sal la tenemos que consumir siempre, ¿sí? Igual la gasolina es un producto que se tiene que consumir. Entonces su nivel es un producto demasiado inelástico. Entonces esta es una característica que utilizó el gobierno para decidir incrementarlo. ¿Por qué? Porque no es tanto por la reforma energética o la liberalización de los combustibles, sino porque tiene un impacto directo en toda la economía. Entonces, al tener un impacto directo, se considera como una medida estratégica, ¿no? Para poder hacerse de negocios, para poder hacerse de más ingresos. Eso por un lado. Y por el otro lado, como estamos en este proceso de liberalización, como va a ser un negocio la gasolina, pues tiene que hacerlo atractivo, ¿no? Atractivo a los grandes capitales. Entonces, de alguna manera, esta es una estrategia del gobierno para poder hacerse de ingresos y para poder vender, en este caso, pues todos los, el negocio, ¿no? El negocio de la gasolina. Podemos hablar ahí en este caso de que se genera el impuesto, a través de impuestos, el IEPS, y tomando en cuenta también el IVA, genera alrededor del 36 y el 40%, ¿no? Representa en el costo de la gasolina. Entonces esto tiene un impacto directo, ¿no? Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. 9 de la mañana con 39 minutos y tenemos una noticia de última hora. Se restablecerá el abasto de combustibles en Durango. Los empresarios y la sociedad en general exigieron que se normalizara la vida productiva en la entidad. Se recupera la terminal de abasto y reparto de Pemex y hoy inicia el abastecimiento en las estaciones de servicio. La Dirección de Comunicación Social de la Fiscalía del Estado de Durango emitió este comunicado en el que se cumplieron con los protocolos exigidos por los órganos
encargados del respeto de los derechos humanos y se procedió acorde a la estrategia de operación que fuera en el lugar que ocupan las instalaciones de la terminal de almacenamiento y reparto de petróleos mexicanos. Una vez tomadas las instalaciones por parte de las instituciones de seguridad y la ubicación estratégica de los elementos, se procedió a entablar un diálogo en el que se les hizo de su conocimiento el riesgo, peligro en el que se ubican ellos mismos, y una vez que se agotó el diálogo, se procedió al aseguramiento de las personas que no entendieron motivaciones y explicaciones y se les detuvo en flagrancia en comisión de un hecho delictivo, como puede ser ataques a las vías generales de comunicación, daño en propiedad ajena, motín, terrorismo y los que resulten. Y bueno, pues a final de cuentas se reporta un saldo blanco en esta restitución del abasto de combustibles en Durango. Este boletín que envía la Fiscalía del Estado, ya Noticieros Grem le estará informando oportunamente. Y bueno, continuamos en esta mesa de análisis, la cuesta de enero todo el año, y nos estabas explicando, Socorro Muñoz, economista y editora del Siglo, de la sección de finanzas del Siglo de Torreón, sobre estas tres variables que son la paridad peso-dólar, que es la tasa de interés y que es el precio de la gasolina, ¿sí? Y finalmente a la pregunta de Margarita en cuanto a realmente a qué obedece, y sobre todo hay otra inquietud. El hecho de que el gobierno federal haya dicho que la liberalización del precio se iba a dar en el mes de febrero, si era justificado este incremento en el mes de enero. Sí, más que nada, o sea, lo que comentaba es que es un instrumento estratégico, ¿no? Incrementar la gasolina, como muchos lo dicen, pues fue lo más sencillo, ¿no? Porque la gasolina tiene un impacto, primero, buscas hacer atractiva la gasolina como negocio para grandes firmas, ¿no? Como ExxonMobil, para que vengan y inviertan en México, ¿no? En este tipo de negocios. Y por otro lado también buscas hacerte de ingresos, o sea, como gobierno, vamos a plantearlo como gobierno, buscas hacerte de ingresos porque realmente el Fondo Monetario, el Banco Mundial, ya restringieron todo la deuda, ¿no? Para el caso de México. Entonces, de alguna forma, el aumento de la gasolina es una estrategia que ha utilizado por años el gobierno, ¿no? Para poder hacerse de ingresos. ¿Cómo se hace de ingresos? Pues en el precio de la gasolina va impreso el IEPS y el IVA. Correcto. Yo le comentaba ahí más o menos haciendo un cálculo que es de alrededor de un 36% si tomamos en cuenta los dos impuestos, tanto el IVA, el 36% del costo, ¿no? De lo que nos cuesta la gasolina. Por eso muchos empresarios, en el caso del sector constructor, decían que eliminaran el IEPS del precio de la gasolina para que realmente fuera el precio competitivo, ¿no? A lo mejor que se dejara el IVA, pero que se eliminara el IEPS. Esto, pues, obviamente no es algo conveniente para el gobierno. Bueno, ya siguiendo con el tema de las variables que tiene que tener en cuenta el consumidor o el ciudadano común, pues están las tasas de interés. Digamos que las tasas de interés, pues es el principio, como para cualquier planeación de cualquier cosa. Voy a comprar una casa, voy a comprar un carro, voy a casarme, no sé, 1000 cosas que podemos hacer. Vamos a ubicar qué nivel tiene la tasa de interés en México. ¿Por qué la tasa de interés es importante? Dirán, porque la tasa de interés es el costo, lo que cuesta el dinero realmente en una economía. Por ejemplo, economías como las de Estados Unidos han tenido históricamente tasas de interés bajas, porque la idea principal de la política económica en Estados Unidos es que la gente produzca, ¿no? Que salgan emprendedores, produzcan, y de alguna manera también que el préstamo sea económico, ¿no? Oye, Socorro, déjame interrumpirte, porque parte de la argumentación que dio el presidente para justificar el aumento de gasolinas, dijo textualmente, esto lo hacemos para que el empleado que compró su casa a crédito pueda seguirla pagando. Digo, con las condiciones en las que están, ¿realmente van a poder seguir pagando créditos? Sobre todo cuando se contrataron con tasas variables, no con tasas fijas. Sí, realmente puede ser una contradicción en términos generales, pero es una contradicción porque el gobierno trae un plan importante de vivienda, pero ¿cómo va a sostener ese plan si no tiene ingresos? ¿Sí? Entonces es igual como traer un plan importante de salud, pero ¿cómo va a sostener ese plan si no tiene ingresos? Pero bueno, en este caso esos ingresos podrían salir de una apretada del cinturón de la burocracia, ¿no? Es decir, bajar el número de diputados, bajar el número de senadores, bajar el número de privilegios y prebendas que tienen, de sueldos, en fin, de lo que es el gasto corriente
corriente y no tanto social, ¿no? Sí, claro, o sea, eso es una crítica que pues que se la hemos hecho aquí varias veces, ¿no? Que Sí. realmente el gasto social es el que siempre sale castigado, siempre sale castigada la educación, siempre sale castigada la salud, ¿no? Uh-huh. En los recortes, en los famosos recortes. Claro, Heriberto Landeros también se comunica y dice, coincido con Evodio García, si la Profeco protege al consumidor, ¿por qué no lo defiende del aumento excesivo y arbitrario de gasolinas, gas y electricidad que castiga a los causantes de este golpe a la economía de las familias? Mira, Juan, primero comentarte cuáles son las acciones y cuáles son las facultades de la Procuraduría Federal del Consumidor, y como creo que ha sido claro y se ha demostrado en toda esta administración, la Profeco es una dependencia del Gobierno de la República que ha estado, está y estará siempre cerca de los consumidores. En este momento de esta situación, lo que nosotros podemos hacer es evitar, y lo comentabas ahorita con Eduardo Castañeda, es que creo que en la comarca lagunera ha habido y existe mucha madurez por parte del sector empresarial. No, ahí voy a ese tema. Es el cuidar el que en esta escalada de precios definitivamente va a haber ajustes en los precios. Lo que nosotros vamos a buscar es que sean lo proporcional a los incrementos que haya habido. Ya hay más de 25,000 requerimientos en el país a los principales sectores productores, industriales, distribuidores y proveedores para que justifiquen los porcentajes de aumento en sus precios, porque no puede decir si aumenta el combustible el 20%, bueno, pues van a subir el 20% de los precios de sus productos. Entonces esa parte sí la regulamos como Procuraduría. Alfredo, la Profeco castiga... No se trata de castigar. Bueno, déjame terminar. La Profeco sanciona a los comerciantes mentirosos, ¿no? Es decir, si alguien te dice, oye, yo te voy a dar esta oferta y no te la cumple, ¿hay una sanción? ¿Sí o no? Sí. Bueno, en este caso la Profeco puede sancionar al gobierno federal por decir que no van a bajar los precios. A ver, es una pregunta nada más, ¿verdad? Yo quiero, y estaba escuchando atentamente la explicación, la explicación que daba Socorro en cuanto... creo que las decisiones que se toman y macroeconómicas, yo no trato ni de justificar ni de defender lo indefendible, pero hay que analizar de fondo. Económicamente, los factores que estaba comentando Socorro con respecto a tipo de cambio, a tasas de interés, a la forma en que se ha comportado, que mucha gente dice que es cuestión interna, pero afecta al mercado internacional, hay fundamentos para esto. A lo mejor nos tendremos que ir para más atrás. Yo quiero hacer una reflexión y sin tratar de politizar mucho las cosas, pero este incremento, yo veo que muchos se lavan las manos, pero pues fue autorizado por el Congreso de la Unión, o sea, todos levantaron la manita para autorizar la liberación de los precios. Bueno, mira, aquí dijo Rocío Rebollo que la chamaquearon y lo dijo al aire. No pueden chamaquear, o sea, no sé si me explico, no puedes con esa ligereza decir algo, y un saludo a Rocío, por cierto. Pero a lo que voy es, hoy se daban la mano muchos de los diferentes partidos políticos ante una decisión, y bueno, a quien le toca ejercer las acciones es al gobierno de la República, al ejecutivo del gobierno federal. Pero sí te quiero ser claro que si vemos antecedentes, los subsidios han sido dañinos permanentemente, y los subsidios se mantuvieron durante mucho tiempo cuando no se debieron de haber mantenido. Quiero hacer una reflexión sin generar. ¿Tú recuerdas, Juan, cuál era la actitud de todos cuando el tipo de cambio era controlado en el país y los precios eran controlados en el país? Sí. Y cuando se dice, vamos a soltarlo a libre oferta y demanda, porque las condiciones internacionales del mercado, el mercado global, el mercado mundial, exigen esa liberación del tipo de cambio. Los comentarios de todo mundo es, ya quebró México, nos vamos a morir todos. Y sin embargo entramos a un mundo global. Una de las circunstancias o de elementos que se está tomando la decisión es el tipo de los combustibles. Tienen que estar liberalizados. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que se planeó en la macroeconomía internacional hay la apertura de que haya competencia internacional, que entren proveedores y distribuidores de combustibles de todo el mundo a que inviertan en México. Entonces es un proceso en el que veremos en un futuro
pues va a haber ajustes como lo hemos visto en el tipo de cambio. El tipo de cambio me dices, oye, 22 pesos ahorita, ¿es lo justo o no es lo justo? Bueno, las condiciones internacionales, lo que nos afecta del vecino país, pues está jugando con eso. Entonces es algo que maneja los combustibles. Oye, Alfredo, nada más déjame preguntarte una cosa. ¿Estás hablando como subdelegado de la Profeco o como priista? Como ser humano. Como no estoy hablando como partido, porque si algo no tengo es defender lo indefendible y hacer las cosas. Hay justificación de las cosas, hay medidas muy complicadas, pero lo que sí te puedo decir es que hay, y lo acaba de comentar de manera muy práctica, lo que entra en una decisión, como es tipo de cambio, tasas de interés y mercado internacional. Sí. ¿Hay ineficiencias? Puede ser. Sí, nos queda un minuto nada más. El señor Torres dice, lo que debe hacer Peña Nieto es quitar tanto partido político y dejar cuando mucho 3, PRI, PAN y PRD, y punto. También quitar tantos diputados, tienen muchas prerrogativas, gozan de todo. Eso debería de quitar, no aumentar la gasolina. Todos los saqueos son culpa de Peña Nieto. Si no puede arreglar el país, que renuncie. Raúl Martínez, le pido al de la Profeco que conteste nada más con un sí o no la pregunta. ¿Se puede proceder contra el gobierno mismo o no? ¿Sabes cuál es la sanción mayor? Y eso es a lo que le temen al momento de las elecciones. Esa es la sanción para los gobernantes, no volverlos a elegir. Bien. No, pues pero el que tenía que contestar eras tú, perdóname. No, bueno, ¿estás de acuerdo? Mira, nosotros, te lo voy a poner de otra manera, actuamos con injusticias contra la Comisión Federal de Electricidad, actuamos con injusticias contra el Sistema Municipal de Agua, la función... Pero no contra el presidente de la República. No es contra el presidente de la República. Lo que pasa es él fue el que prometió que no habría aumentos a la gasolina ni a la electricidad con la reforma energética. Es que son dos cosas diferentes, Juan, aunque no se quiera entender, son dos cosas diferentes, la reforma energética con el incremento de las gasolinas. Son dos cosas muy diferentes. No más gasolinazos a partir de 2016, fue la promesa. Pero el Congreso fue el que autorizó el aumento. Muy bien. Gracias, Alfredo Mahfoud, subdelegado de la Profeco. Gracias, Socorro Muñoz, editora de la sección Finanzas del Siglo. Muchas gracias por su presencia en esta mesa de análisis. Gracias, muy buenos días. Socorro, Marcela, Juan. Nos vamos más. Disfruten el frío, salgan delicioso a la calle, por favor, que se me hace que va a ser el único día que va a estar haciendo frío, así es que salgan. Pase un espléndido fin de semana. Muy buen día. ¡Ánimo!